Las alergias alimentarias son reacciones inmunológicas que ocurren luego de la ingesta de una proteína de un alimento que usualmente es nutritivo, no es dañino, pero en algunas personas puede ser causa de muerte, reacciones alérgicas severas, como el caso de anafilaxis, que es la manifestación más severa de una reacción alérgica a un alimento. Según el alergista e inmunólogo Santiago Martínez, hay ciertas predisposiciones genéticas de esas personas a tener reacciones alérgicas severas. Por características inmunológicas, donde hay una tendencia a producirse reacciones por mediadores que son liberados por células llamadas mastocitos y basófilos, en aquellos pacientes que tienen alteraciones en células reguladoras, que son las que controlan las reacciones alérgicas. También la herencia es un factor. El especialista añade que si ambos padres padecen alergias, hay mayor probabilidad, incluso de hasta un 75%, de que el niño pueda presentar algún proceso de estos tipos. ¿Cuáles son los principales alimentos alergenos? En los niños frecuentemente la leche, el huevo, el trigo. En los adultos más frecuentemente las reacciones alérgicas más violentas están asociadas con crustáceos, mariscos, pescado. Pero también la soya y frutos secos, entre los que se encuentra el maní, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas que pudiera presentar un paciente alérgico? Las alergias alimentarias, que son producto de liberación de una serie de mediadores inflamatorios, pueden afectar cualquier sistema, cualquier órgano diana. Por ejemplo, a nivel de la vía respiratoria puede producir broncoespasmos, sibilancia. A nivel de la piel puede producir picor o prurito. Puede producir urticarias, que son las ronchas, y a nivel gastrointestinal puede producir vómito, diarrea, puede producir desmayo, hipotensión, mareo, una sensación de muerte inminente. Hemos visto que en los últimos años las alergias a la proteína de la leche de manera específica ha incrementado. ¿Esto es así? ¿Hay un aumento o los métodos de diagnóstico han tenido un avance? Se ha demostrado que en las últimas 2 décadas se ha registrado un aumento de un 50% de alergias alimentarias, no solamente a la leche, a otros alimentos. ¿A qué alimentos específicos? Depende de muchos factores, de las costumbres, es decir, el aspecto de los hábitos dietéticos. Estos pueden variar dependiendo de la situación geográfica. Según el doctor Santiago Martínez, lo más importante a la hora de hacer un diagnóstico es la historia clínica. Las pruebas de laboratorios y las cutáneas también sirven de evaluación, pero siempre apoyado en este punto, en la historia clínica. Afirma que es un reto hacer la diferencia entre la sensibilización al alimento a una reacción clínica, y es que una persona pudiera dar positiva al alimento y no necesariamente hacer una reacción alérgica. Debemos de tomar eso en cuenta, porque si empezamos a restringir en forma no juiciosa a un paciente porque muestra una prueba positiva, podemos crear problemas de nutrición y ansiedad innecesaria en los padres de esos niños que padecen alergia alimentaria, que no padecen quizás. El gold standard del diagnóstico de una alergia alimentaria o de una reacción, una intolerancia alimentaria, se realiza a través de una provocación alimentaria médico controlada. Y luego de hacer pruebas que permitan hacer esa provocación médico controlada, se le introducen los alimentos en forma paulatina para determinar si en sí el paciente es alérgico al alimento o no. ¿Las alergias alimentarias se curan? No se curan, las alergias se controlan o se minimizan. Pero hay pacientes que pueden tener resolución a alergia a ciertos alimentos después de X tiempo, ¿no? En los niños vemos que el 85% de los niños que padecen de alergia a la leche de vaca y huevo, cuando llegan a cierta edad, por ejemplo a los 6 años de edad, desarrollan tolerancia o pérdida de esa sensibilidad. Pero eso se tiene que hacer bien controlado. El tratamiento va a depender del tipo de alergia, explica el doctor Martínez, quien también es miembro del Comité de Alergia Alimentaria de la Organización Mundial de Alergias. Evitar esos alimentos es la primera indicación, pero se le indica al paciente una
adrenalina inyectable, o sea, epinefrina, que se utiliza en casos de reacciones alérgicas severas. Esta constituye el pilar principal inicial en el tratamiento de anafilaxis. Y esta es una pregunta que no se me puede quedar, y es ¿cuál es la relación entre las alergias y la esofagitis eosinofílica? La esofagitis eosinofílica es una condición inmunológica en la cual los alimentos juegan un papel muy importante, al punto de que existen 6 alimentos que son los que mayormente están asociados con este proceso inflamatorio del esófago, que son la leche de vaca, el huevo, el trigo, la soya, el maní, nueces, pescado, mariscos, ¿no? En algunas personas, las alergias son tan delicadas que no solamente por la ingesta de un alimento corren peligro, sino también por el contacto. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Hay un caso reportado de una niña adolescente de 15 años de edad que simplemente besó al novio. Ella era extremadamente sensible al maní. Besó al novio y el novio, después de ingerir proteínas de maní, al besarla, ella hizo una reacción anafiláctica y falleció. Hay personas que son tan sensibles que pequeñas partículas de una proteína le pueden causar la muerte. Y si existe una historia de reacción anafiláctica, anafilaxis quiere decir que envuelve 2 sistemas o más, piel o respiratorio o respiratorio y gastrointestinal, o dificultad para tragar o respirar, o hipotensión, desmayo. Estos son pacientes que tienen riesgo de morir de una reacción anafiláctica, y son de mayor riesgo aquellos pacientes que son asmáticos, que padecen de alergia alimentaria. Y se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen anafilaxis fatal es porque también no tenían en el momento una epinefrina, una adrenalina para su uso en la reacción, y tenían poco conocimiento de cómo evitar esos alimentos. Hay que leer los contenidos de los alimentos, dejarles saber a los parientes, a los restaurantes donde visita, que el niño es extremadamente sensible a esos alimentos y que esto puede ser causa de muerte. Muchas veces infravalorizamos la importancia que tienen estos temas. Doctor, vemos frecuentemente personas que ingieren un alimento que ya han hecho reacciones alérgicas y luego se toman un antialérgico. ¿Es esto correcto o tiene alguna implicación de peligro? Lo que pasa es que afortunadamente la mayoría de las personas que hacen anafilaxis primero manifiestan en un 90% de los casos reacciones cutáneas en la piel, con ronchas. La naturaleza nos está diciendo hay algo aquí que no está bien, y si sigue con esto, pues es posible que la próxima reacción sea una reacción que conlleve a la muerte. Entonces, si tomamos un antihistamínico para poder ingerir un alimento, lo que vamos a hacer es que vamos a enmascarar esa reacción inicial que nos sirve de alerta para algo que viene, que puede ser contundente y que puede comprometer la vida.